Muy buenas, estimado profesor y compañeros. Nuestro grupo les va a hablar sobre la fibra óptica. Está compuesto por los estudiantes Francini Mora, Kevin Marín, Marcia Cocosa, Mariana Morún y mi persona, Eddie Salazar. Nuestro objetivo general es analizar el concepto y funcionamiento de la fibra óptica. Algunos de nuestros objetivos específicos son identificar las principales aplicaciones que se le pueden dar a esta fibra óptica, mencionar las ventajas y desventajas que presenta el uso de la fibra óptica y determinar los distintos tipos de fibra óptica que existen en la actualidad. En el actual proyecto de investigación se abarcará lo que es la fibra óptica. Nosotros hablaremos sobre qué es esta, cómo funciona, cuáles son sus ventajas, sus desventajas, algunas de sus aplicaciones. Así, para cuando hayamos terminado esta presentación, podamos entender la importancia que tiene la fibra óptica en nuestras vidas. Muchas de sus ventajas podrían ser, puede ser su velocidad, ya que con esta se nos es posible comunicarnos con una persona desde un lado del planeta hasta otro lado del planeta, lo cual nos facilita muchas cosas en nuestra vida cotidiana. A continuación les hablaré un poco sobre la historia de la fibra óptica, la cual ha revolucionado la forma en que se comunican los seres humanos en el mundo. Hace 3000 años la única manera de enviar los mensajes indispensables era transportándolos. Incluso las noticias más importantes debían de viajar durante meses por mar y tierra. En 1880, el señor Alexander Graham Bell descubrió lo que se llamó el fotófano, que funcionaba con el principio de utilizar la luz para comunicarse en el aire, revelando que las personas podían hablar sobre un rayo de luz. El artefacto contaba con un microscopio que hacía vibrar un espejo cuando una persona hablaba. El mismo funcionaba mediante la emisión de luz solar con un espejo vibratorio, el cual se reflejaba en diferentes direcciones por la voz. Esta luz modulada llevaba el mensaje a través del aire hasta una estación receptora. El selenio, que era parte del auricular, tenía una resistencia eléctrica que cambiaba con la luz. Por ende, este elemento transformaba la luz parpadeante en electricidad y éste llegaba a un parlante. La historia de la fibra óptica, como dije, se inicia con el físico irlandés John Tyndall en el siglo XIX, ya que descubrió que la luz puede viajar a través del agua. La idea de guiar la luz del mismo modo que se canaliza la electricidad a través de los cables permite descubrir cómo un rayo de luz enfocado a un chorro de agua puede viajar con la curva mientras el agua fluye. Esto sucede ya que la luz viaja más lento que el agua en el aire. Por consiguiente, cuando alcanza el límite del agua contra el aire, la luz toma velocidad y dobla. A un cierto ángulo, el rayo de luz se tuerce tanto que se reflejaba otra vez en el agua, y así surgió el estudio del fenómeno de reflexión interna total, la cual es el principio en que se basa la fibra óptica para enviar señales producidas por una fuente de luz o láser LED. En 1950, Van Hill, junto con Hopkins y Capani de Inglaterra, experimentaron con transmisión de luz a través de haces de fibra. Sus estudios los llevaron al desarrollo del microfibroscopio flexible que se suele utilizar mucho en el campo de la medicina. Y en 1956, Capani fue quien acuñó el término fibra óptica. En 1960 se creó en el primer láser y se pudo dar una demostración de su funcionamiento como un dispositivo óptico, aunque no fue hasta 1967 que se propuso un nuevo medio de comunicación utilizando cables de fibras revestidas, las cuales tenían grandes pérdidas. A finales de la década de los 70 y principios de los 80, el refinamiento de los cables ópticos y el desarrollo de fuentes luminosas y detectores de alta calidad y económicos abrió la puerta al desarrollo de sistemas de comunicaciones de alta calidad, lo cual revolucionaba todo lo antes conocido. Hoy en día los países del primer mundo son quienes tienen la mejor infraestructura de fibra óptica para desarrollo de industria. La fabricación de la fibra óptica es costosa. Ahora pasaremos a hablar sobre el concepto de fibra óptica. ¿Qué es?
Pues la fibra óptica es un medio de transmisión empleado habitualmente en redes de datos. Un hilo muy fino de material transparente, vidrio o materiales plásticos, por el que se envían pulsos de luz que representan los datos a transmitir. El haz de luz queda completamente confinado y se propaga por el núcleo de la fibra con un ángulo de reflexión por encima del ángulo límite de reflexión total, en función de la ley de Snell. La fibra está compuesta de un material dieléctrico, consistente en núcleo y revestimiento, que mediante reflexión interna total permite la propagación. Debido a que los materiales del núcleo son distintos, logramos que la luz quede encerrada, soporte curvas y demás. Como dijimos, el principio en que se basa la transmisión de luz por la fibra óptica es la reflexión interna total. La luz que viaja por el centro o núcleo de la fibra incide sobre la superficie externa con un ángulo mayor que el ángulo crítico, de forma que toda la luz se refleja sin pérdidas hacia el interior de la fibra. Así, la luz puede transmitirse a larga distancia reflejándose miles de veces. Para evitar pérdidas por dispersión de luz, debido a impurezas de la superficie, el núcleo de la fibra óptica está recubierto por una capa de vidrio con un índice de refracción mucho menor. Las reflexiones se producen en la superficie que separa la fibra de vidrio y el recubrimiento. Ya hablamos de un poco de la historia de la fibra óptica y definimos el concepto de fibra óptica. Ahora vamos a ver cómo funciona. El concepto de la fibra óptica es interpretar la luz como información. La luz recorre un cable compuesto con varias capas de materiales aislantes que protegen un interior con pequeños hilos o filamentos de vidrio, por los cuales la luz se va reflejando hasta su destino. Estas fibras son muy pequeñas. Su tamaño por lo general es de 1/8 de milímetro de diámetro. El interior del cable generalmente no contiene una sola fibra por la que viaja la luz. Este posee un canal por el que se envía la información y otro canal por el que se recibe. Esto se debe a que si se emitiera por un solo canal, la luz chocaría y este método de traspaso de información no serviría, a menos que se utilice el método de impulsos moderados que controla la dirección de traspaso de datos, para que estos puedan transmitirse por un solo canal. Las fibras de vidrio son el medio de transporte de los rayos de luz. Entonces, para que estos viajen de manera eficaz por todo el cable, las fibras tienen que ser lo más puras que se pueda, es decir, tienen que estar libres de imperfecciones. Para poder entender de una manera más completa el funcionamiento de la fibra óptica, debemos de conocer algunos conceptos importantes presentados a continuación por uno de mis compañeros. Ahora yo les voy a hablar acerca de algunas leyes que necesitamos conocer para entender de una mejor forma el funcionamiento de la fibra óptica. Vamos a comenzar hablando sobre la ley de Snell. La ley de Snell es una fórmula que se utiliza principalmente para calcular el ángulo de refracción de la luz cuando ésta atraviesa la superficie en donde se separan dos medios que propaguen la luz y que estos tengan un índice de refracción diferente. El creador de esta fórmula matemática fue el astrónomo matemático holandés Wilbert Snell. La fórmula que planteó Snell es la siguiente. Es n1 dividido entre n2 es igual a seno de r entre seno de i, donde n1 es el índice de refracción del primer medio, seno de i es el seno del ángulo de incidencia, n2 es el índice de refracción del segundo medio y seno de r es el seno del ángulo de refracción. Esta fórmula asegura que el resultado del índice de refracción multiplicado por el seno del ángulo incidente es constante para cualquier rayo de luz sobre la superficie donde se separan los dos medios. Aunque esta ley fue establecida principalmente para el contexto de las ondas luminosas, también es aplicable para otros tipos de ondas que atraviesan dos medios. La reflexión de la luz. La ley de la reflexión de la luz establece que el ángulo que forma el rayo de luz incidente con la normal es igual al ángulo que se forma entre el rayo reflejado y la normal. La normal es la línea que se forma perpendicularmente con la superficie. Hay dos tipos de reflexión. Está la reflexión difusa, que se da cuando un rayo de luz se refleja en una superficie irregular, por lo tanto los rayos reflejados no van a ser uniformes. Y por otro lado está la reflexión especular, que se da cuando un rayo de luz rebota sobre una superficie plana.
En esta superficie los rayos de luz van a reflejarse de manera uniforme. La principal diferencia entre la reflexión de la luz y la refracción es que la reflexión se da en el mismo medio y la refracción de luz se produce en la superficie entre dos medios de diferente densidad. Un ejemplo que podemos utilizar para esta ley es un espejo. En un espejo, la imagen que se refleja en él está a la misma distancia que el objeto de enfrente que está siendo reflejado. Reflexión total de la luz. La reflexión total de la luz se da cuando un rayo de luz atraviesa un medio de índice de refracción N2 menor que el índice de refracción N1. Esto causa que el rayo no sea capaz de atravesar la superficie entre ambos medios, reflejándose completamente. La reflexión interna total es lo que se utiliza en la fibra óptica, de modo que el material interno por donde pasa la luz tiene un índice más grande de refracción que el material que lo rodea, haciendo que los haces de luz presenten una mínima pérdida de potencia. La refracción de la luz. La ley de la refracción plantea que la refracción es el cambio de dirección que experimenta la luz al cruzar la superficie de un medio a otro. Esto solo sucede si el rayo incide de forma oblicua a la superficie. La fórmula utilizada para sacar el índice de refracción es N es igual a C entre V, donde N es el índice de refracción, V es la velocidad de la luz en el medio y C es la velocidad de la luz en el vacío. Bueno, en este punto de la presentación me corresponde hablarles acerca de la estructura de la fibra óptica. Si bien sabemos, la fibra es un medio de transmisión de información, bien sea analógica o digital. Las ondas electromagnéticas viajan en el espacio a la velocidad de la luz, es decir, básicamente que la fibra óptica está compuesta por una región cilíndrica, esta sí, la cual se efectúa la prolongación, denominada como el núcleo, y de una forma externa al núcleo y coaxial. También podemos añadir que la capacidad de transmisión de información que tiene una fibra óptica depende de algunas características. En primer lugar, podemos decir acerca del diseño geométrico de la fibra. Como un segundo punto, podemos mencionar las propiedades de los materiales empleados en la elaboración de estas fibras. Y por último, respecto a la anchura espectral de la fuente de luz utilizada. Podemos decir que en la zona interior, en donde se encuentran las fibras ópticas propiamente, inmersas en un gel protector, cada una de estas fibras ópticas se componen de un núcleo. Este núcleo rodeado completamente de un revestimiento, el cual está protegido por una cubierta plástica, como podemos observarlo en la imagen. Ahora tenemos la clasificación de la fibra óptica. Tenemos fibra monomodo, que son enfocadas en la transmisión de datos a mayores distancias. Su núcleo óptico es pequeño y al ser solo un haz de luz, la señal puede viajar más rápido, más lejos y con menos debilitamiento. Luego tenemos la fibra multimodo, que a diferencia de una fibra monomodo, una multimodo tiene la capacidad de transmitir múltiples rayos de luz, lo cual supone que no llegan a todos a la vez. El núcleo de una fibra multimodo tiene un índice de refracción superior. Debido a un núcleo de mayor diámetro, es más fácil de conectar y tiene una mayor tolerancia a componentes de menor precisión. Ahora tenemos las ventajas y desventajas. Como ventajas tenemos que ocupa poco espacio. Dado su pequeño tamaño, facilita su instalación. Es muy flexible y tiene gran cantidad de recursos. Se pueden construir totalmente con materiales dieléctricos. Es liviana, presenta una gran resistencia, lo que quiere decir que presenta una resistencia a la corrosión tanto mecánica como térmica. Es mucho más ecológica comparándolo con el cableado convencional y es inmune a interferencias electromagnéticas. Luego tenemos las desventajas. Las fibras tienen una gran fragilidad, requiere de transmisores y receptores. Los empalmes entre fibras son difíciles de realizar. No transmite energía eléctrica, por lo tanto se deben hacer procesos de conversión. Envejece ante la presencia del agua y no existen memorias ópticas. Algunas de sus aplicaciones son telecomunicaciones. Se dispone de los sistemas de transmisión por fibra óptica para los niveles de la red de telecomunicaciones públicas
en una amplia aplicación. En las redes de comunicaciones se emplean sistemas de láser con fibra óptica. Funcionan muchas redes de fibra para comunicación a larga distancia. Internet. Para navegar por Internet no solo necesitan un computador, un módem o algunos programas, sino también una gran dosis de paciencia debido a las líneas telefónicas. Pero las líneas telefónicas no son la única vía en el ciberespacio. Hoy día un servicio que permite conectarse a Internet a través de la fibra óptica. Luego tenemos sensores de fibra óptica. Su potencial de aplicación en este campo casi no tiene límites porque la luz transmitida a través de las fibras es sensible a numerosos cambios ambientales. Luego tenemos guía de onda de aplicaciones médicas o industriales, que se han desarrollado fibras que transmiten rayos láser de alta potencia para cortar y taladrar materiales. Luego lo tenemos en la iluminación, en la arqueología y en aplicaciones militares. Bueno, y ya terminando la presentación, les voy a hablar acerca de algunas conclusiones que como grupo logramos llegar a ellas. Y una de estas fue que las fibras ópticas son y serán un medio muchísimo más rápido y eficiente en las comunicaciones. Es decir, esto que gracias a este proyecto pudimos obtener una comprensión más profunda y detallada respecto al tema. Otra de estas conclusiones también fue que se logró conocer los diferentes tipos de la fibra, como son las fibras de monómodo, las cuales son enfocadas en la transmisión de datos a mayores distancias, ¿verdad? Como pudimos observar ahí en algunos datos mencionados. Y también respecto a la fibra multimodo, la cual tiene una gran capacidad de transmitir múltiples rayos de luz. Y por supuesto que podemos decir que como una conclusión más básica, obtuvimos pues un conocimiento mucho más amplio bien de cómo comprender la fibra óptica y cuál puede ser, por ejemplo, el material transparente como un índice de refracción. También comprendimos que cuando la luz se transmite por medio de estas fibras hay muy pocas pérdidas, aunque la fibra aún así esté curvada.